Hay una frase, perdón, que se usa mucho por ahí en nuestra cultura y me imagino que la conocen. La verdad duele, por ahí dijo alguien ahí. Pero hay otra frase muy parecida que tiene que ver con esa misma frase y también es referente a la verdad. Dice, el que te ama siempre te dice la verdad. ¿Okay? Entonces, parece que sí estamos muy familiarizados con la frase y la usamos en diferentes contextos y formas. La esperanza siempre será que aunque la verdad nos duela, siempre nos esforcemos en verla como una muestra de amor de aquellos que nos la dicen, ¿cierto? Sin embargo, también existe la posibilidad que nos hablen esa verdad y que cuando esto suceda, se endurezcan nuestros corazones. Ya que por naturaleza, el hombre no le gusta que le digan sus verdades. Más cuando estas verdades se tratan de aspectos de imperfección en su persona o de ignorancia en su persona. A nadie nos gusta eso. Nos gusta cuando nos dicen nuestras verdades que nos exaltan, que nos hacen ver bien, ¿cierto? Pero cuando se trata de decirme una verdad que revela mi imperfección, mi ignorancia, mi pecado, entonces ahí es donde se pone difícil la cosa. Es ahí donde ya no me gusta mucho esa frase de que hay amor en esa verdad que tú me acabas de compartir. El caso es el mismo, iglesia, cuando se refiere a la verdad de la palabra de Dios. Ya que aunque ésta tiene la intención de bendecir a los hombres mostrándoles amor, muchas de las veces ocurre lo contrario y los maldice. Esto sucede cuando no queremos aceptar la verdad en nuestras vidas sobre el Dios verdadero del que habla la Biblia. El título de mi sermón, y lo tienen en la pantalla, es este: la verdad de la palabra de Dios ablanda o endurece corazones. La verdad de la palabra de Dios sí tiene la función de ablandar corazones, pero también tiene la función de endurecer corazones. Ablanda si la ves como una muestra de amor y endurece si la ves como un insulto hacia tu persona. Y la diferencia entre que pase una cosa o la otra radica si entiendo la verdad que se me está presentando y reconozco que necesito responder a esa verdad para que mi vida sea transformada. De eso depende de qué lado de la moneda yo quiera tomar esa verdad. Los puntos de mi sermón esta mañana tienen que ver con la verdad de la palabra de Dios y los resultados de lo que pasa cuando se nos predica a nuestras vidas. Los resultados de cuando no la entiendo, los resultados de cuando la rechazo, los resultados de cuando la creo y cuando la poseo. Así que vamos a ver el primero de ellos, de cuando no la entiendo. La vamos a encontrar en versículos 44 al 45 de Hechos, capítulo 13. Así que vamos a leer estos dos versículos. El siguiente día de reposo, casi toda la ciudad se reunió para oír la palabra del Señor. Pero cuando los judíos vieron la muchedumbre, se llenaron de celo y blasfemando contradecían lo que Pablo decía. No hace muchos días escuché en las noticias de las redes sociales, porque yo casi no las veo en la televisión, era este asunto de que la Policía Federal estaba en protesta porque iban a desaparecer esa entidad. El gobierno quería desaparecer esa entidad porque quería reemplazarla con una nueva policía, la Guardia Nacional, que este nuevo gobierno está tratando de empujar en su agenda a la sociedad. Y como todo, cuando no entendemos los conceptos, cuando no estamos de acuerdo o no queremos asimilar lo que se nos está presentando, pues va a suceder precisamente eso, que nos vamos a enojar, vamos a contradecir, vamos incluso tal vez a blasfemar y a herir a aquellos que están proponiendo una agenda que desde nuestra perspectiva
no tiene cabida, no tiene sentido. Y eso es precisamente lo que sucedió cuando el gobierno trajo esa iniciativa de reemplazar esto. La inconformidad, la manifestación, la contradicción de la iniciativa del gobierno. La otra opción también es que entiendo muy bien qué es lo que va a pasar en el momento en que se establezca, en que se desaparezca esta institución. Y el problema que yo en realidad tengo es que ya estoy muy cómodo en ese lugar. Tal vez ya tengo una posición, una jerarquía que me beneficia lo suficiente y que obviamente en el momento en que esta iniciativa se establezca, yo voy a ser afectado. Ya no voy a tener mis palancas, mis conectes, mis tratos sucios tal vez. Y por eso también contradigo, por eso también me opuesto, porque la vieja guardia no está dispuesta a que venga la nueva guardia a reformar y a restablecer las cosas que están hechas mal, ¿cierto? En versículo 44 al 45 vemos algo muy similar. Vemos a la vieja guardia llena de celo, blasfemando y contradiciendo a los representantes de la verdad, quienes según lo que vimos la semana pasada fueron invitados nuevamente a venir a predicar a la sinagoga, ¿recuerdas? El mensaje recibió gracia en ese momento en los oídos de las personas y ellos querían seguir escuchando de lo que estos discípulos, estos seguidores de Jesús estaban compartiendo sobre la revelación divina. Así que tuvieron una invitación y ellos la aceptaron, ya que hubo muchos, dice el texto que vimos la semana pasada, que creyeron y que aún se les animó a perseverar en esa gracia de lo que habían creído. El texto nos dice que casi toda la ciudad se reunió para oír la palabra del Señor que salía de la boca de Pablo y de Bernabé, lo cual trajo enojo de parte de los judíos de influencia que no entendían el mensaje y que lejos de ablandar sus corazones, los endurecía. La verdad, cuando no la entiendo, me encelo, hiero, contradigo, como dice el primer énfasis de mi sermón. El trasfondo puede ser la falta de entendimiento de la verdad o la pérdida de influencia. Pero sin importar cuál de estas dos cosas sea, cae en la misma falta de entendimiento del mensaje. Porque cuando entiendo que Cristo tiene que ser exaltado y no yo, entonces no tendré ningún problema con esa verdad. Pero cuando no, entonces actúo de esa manera. En mi poco tiempo, te digo, que llevo de pastorear una iglesia, he podido notar que esto es un gran problema en la iglesia de nuestros días. Las personas se encelan, hieren, contradicen argumentos y decisiones que se han tenido que tomar por causa de la verdad. O la medio entienden, pero no les termina de caer el 20. O pretenden entenderla, pero no tienen idea de lo que se está hablando. Lo cual obviamente es triste, pero al mismo tiempo no justifica a las personas que no entienden la verdad. Ya que el trabajo del predicador de la palabra, ya que el trabajo del ministro, de Pablo y de Bernabé y de todos aquellos que representan al reino de los cielos y que proclaman la verdad es simplemente ese, proclamar la verdad. Hasta ahí llega la labor. La audiencia tiene la responsabilidad de asimilar la verdad, someter sus vidas a la voluntad de la verdad, y cuando eso no sucede, no es culpa del predicador, no es culpa del mensaje, es culpa del espíritu detrás que se maneja de esas personas que se oponen a la verdad, que resisten la verdad, que contradicen y blasfeman la verdad. Es culpa de ellos porque sus corazones, lejos de ser ablandados por la verdad, están siendo endurecidos por la verdad. Muchas veces le echamos la culpa al predicador, pero no es así. Muchas veces sí es así, pero eso no quiere decir que todo mundo que predica de Dios está predicando la mentira. La Biblia dice que el reino de Dios, las puertas del Hades no van a prevalecer sobre su iglesia. Y sobre todo sobre el mensaje que proclama esa iglesia.
Entonces sí, aunque podemos deducir que va a haber muchos falsos maestros, muchas falsas o pretensiones de la verdad, también tenemos que deducir, si creemos por lo menos en ese pasaje, que va a haber algunos pilares de la verdad, algunos estandartes de la verdad, iglesias que fielmente están siendo sostenidas por el Dios que dio esa promesa. Y la tentación siempre va a ser esa, iglesia. La tentación de todos nosotros, cuando no entendemos el mensaje, nos puede llevar a tomar una conducta muy parecida a la de los judíos de nuestro texto. Y tenemos que aclarar esto. No significa que no va a haber ocasiones en las que, claro, no soy Dios. Ahí se aplica la de, pues es que yo no soy perfecto, no soy Dios. No siempre vas a entender todo el mensaje de la verdad. Y el problema no tanto radica ahí. El problema radica en qué haces cuando eso sucede. ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu postura? ¿Eres humilde y enseñable para buscar aclaración y someterte a una explicación de esa verdad? ¿O te quedas con tu versión y con tu interpretación de la verdad? Y es más fácil contradecir la verdad. ¿Cuál es tu inclinación cuando no entiendes algo que se te está presentando como la verdad? Ya sea que sea el evangelio de Jesucristo o alguna implicación de ese mismo mensaje para tu vida. ¿Eres humilde y enseñable? ¿O contradices, te encelas y blasfemas? Pablo y Bernabé no tenían tiempo, por cierto, de estar debatiendo con personas que se oponían claramente a la verdad. En su lugar les dicen lo siguiente, que vamos a ver en versículos 46 y 47. Pon nuevamente tus ojos en la palabra de Dios para leerlos conmigo. Versículo 46 dice: entonces Pablo y Bernabé hablaron con valor y dijeron: era necesario que la palabra de Dios os fuera predicada primeramente a vosotros. Mas ya que la rechazáis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, nos volvemos a los gentiles. Porque así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto como luz para los gentiles a fin de que les lleves la salvación hasta los confines de la tierra. Hay otro dicho que me gusta, y lo aprendí en el extranjero, y no sé si también tengamos uno parecido aquí o también existe aquí, pero el dicho es este. Dice: tu basura, a ver, igual existe aquí y tú me lo puedes decir en versión México. Tu basura, ¿no? Similar, tu basura es mi dinero, tu basura mi tesoro, lo dicen ahí. Tu basura mi tesoro. Y esto lo usamos muchas de las veces cuando pasa de que, por ejemplo, hay una prenda que a ti ya no te gusta y la quieres sacar de tu armario, pero hay alguien que la ve y dice: wow, sería tal vez en la mente de esa persona, esa es la prenda que he estado buscando, este es el estilo que a mí me gusta, esto es algo que para mí sería como tesoro si lo visto. Y entonces tú lo sacas de tu armario porque para ti es basura, pero para la persona es su tesoro. Lo mismo pasaría cuando, por ejemplo, tenemos un auto y desde nuestra perspectiva ese auto ya es una carcacha. Pero desde la perspectiva de alguien más, tal vez es eso que él necesita para llevar a su destino de un punto A a un punto B, sin importarle la apariencia del auto, sin importarle si tiene que sacarlo a empujones. Eso pasaría, ¿cierto? O cuando vamos a un restaurante y alguien no se come la ensalada, ¿te ha pasado? Que dejan todos los vegetales, los hacen a un lado y lo único que le entran es a la carne, al postre, pero nada de vegetales. Pero siempre hay alguien ahí que sí le gustan los vegetales y eso que tú para ti es basura, que ni siquiera quieres tocarlo, lo haces a un lado, para la persona es como su tesoro, es saludable, es de sus comidas favoritas. Y eso es lo que pasa con ese tipo de pensar, que para muchos puede ser algo tu basura, pero para otras personas eso que tú consideraste tu basura es su tesoro, ¿cierto? En nuestro texto que acabamos de leer, vemos que la respuesta de Pablo y Bernabé al rechazo de los judíos, lo que ellos consideraron como basura, sería el tesoro de otros. Lo que primeramente fue diseñado para que los judíos fueran salvos, y lo vemos en versículo 46,
ahora le sería dado a otros que responderían de una manera más favorable y digna de ese mensaje. La convicción de que eso era verdad la obtiene Pablo de la misma palabra de Dios cuando le cita en versículo 47 este texto del Antiguo Testamento, que lo sacamos de Isaías 42, 6 al 7. Ese mismo texto tiene dos citas de Isaías, se las voy a leer, no tienen que ir para allá. La primera de ellas es esa, Isaías 42, versículos 6 al 7, dice esto: yo soy el Señor, en justicia te he llamado, te sostendré por la mano y por ti velaré. Y luego aquí esa es la parte que viene citada en Hechos. Y te pondré como pacto para el pueblo, como luz para las naciones. ¿Con qué propósito? En el 7 dice, para que abras los ojos a los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de la prisión a los que moran en tinieblas. Isaías 49:6 es la segunda parte de esa cita. Dice él, refiriéndose a Dios: poca cosa es que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron de Israel. También te haré luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Ahí está la segunda parte, los confines de la tierra. Te haré luz para las naciones, con este propósito, para que los ciegos vean, para los que están en esclavitud, de prisión, de pecado, sean liberados. Y la pregunta es esta: ¿acaso no hay alguien por ahí en la Biblia que dijo esto? ¿Que dijo que Él era la luz? ¿Acaso no hay alguien que cumple estos textos de estas profecías, estas promesas? El verdadero Israel, no el Israel terrenal, ese que falló, ese que fallaba y que se le volvía a dar una oportunidad y volvía a fallar y lo volvían a restaurar, a darle otra oportunidad y volvía a fallar. No ese Israel, ese verdadero Israel que iba a abrir los ojos de los ciegos espirituales que somos nosotros, quien iba a sacarnos de la prisión espiritual, de las tinieblas en las que morábamos, Jesús, que es la salvación de Dios hecha carne. Muchos judíos, iglesia, rechazaron este Israel, esta promesa, y lo desecharon como basura. Pero para nosotros, los gentiles, los que no venimos de sangre judía, su basura es nuestro tesoro. Porque solo su sangre derramada en la cruz nos limpia de toda maldad y nos redime para pasar de un estado de tinieblas a un estado de luz, de verdad, de paz con Dios. Esa es la paz que vino a predicar Cristo, no la paz con los hombres, no la paz con el mundo, sino la paz con su Creador. Y la pregunta que te tengo esta mañana, si aún no le conoces, si aún no has recibido esa paz, si aún no se han abierto tus ojos, si aún no has recibido la gracia y has visto la bondad de Dios en tu vida, ¿estás confiado en la salvación que te ofrece Jesús? ¿Has confiado en aquel que no solo dijo que era la luz, sino que también dijo que era el camino, era la verdad y era la vida? Era el camino a Dios, era la verdad encarnada de Dios y era el que traía vida a los muertos. ¿Has reconocido que la verdad es que vives en un estado de tinieblas? Y que la prueba de que eso es verdad es de que eres tal vez esclavo de tu pecado. De que hay un pecado que no estás dispuesto a dejar porque lo ves más valioso, es tu tesoro. No tanto Jesús. ¿Eres consciente de que Dios en su misericordia esta mañana te ofrece la salvación en su Hijo Jesucristo para que no perezcas? Para que puedas ver con ojos espirituales, para que tu corazón duro de piedra pueda palpitar para Jesús, un corazón de carne.
Un corazón redimido, con nuevos sentimientos, con buenos deseos para glorificar a Dios. ¿Es esa la verdad de tu estado espiritual según la palabra de Dios, si aún no le conoces? Que tienes un corazón duro, que mereces la muerte eterna por culpa de tu pecado y que no hay nada que te pueda librar de ese estado de condenación. Que la única opción es la opción que Dios ofrece en el Evangelio de su Hijo. La salvación que se recibe y no que se rechaza. La salvación que cuando la recibes y la ves como tu más grande tesoro, eres salvo. La salvación que te demanda, por cierto, arrepentimiento y fe en la obra redentora de Jesús en la cruz, quien cargó tus pecados y pagó tu condena, quien murió tu muerte, quien pagó tu castigo, quien recibió la ira de Dios en tu lugar. Jesús, quien resucitó y que te promete resurrección eterna en la presencia de su Padre si confías en Él y te arrepientes esta mañana. Esa es la salvación que muchos judíos rechazaron y siguen rechazando hasta nuestros días. Dios la ofrece a tu persona esta mañana sin importar si eres judío o no. ¿Te juzgas digno de la vida eterna en el nombre de Jesús? ¿O te dignas de pensar que hay algo que tú puedes hacer para ponerte a cuentas con Dios, para ganar el favor de Dios? Que tus buenas obras suficientemente contadas y bien pesadas van a ganar el favor de Dios cuando te juzgue con justo juicio, con perfección, que es lo que demanda su persona. La verdad, cuando la rechazo, se les dará a otros, como dice el segundo énfasis de mi sermón. Así que la vas a tomar o la vas a rechazar como lo hicieron estos judíos de nuestro texto esta mañana. Te humillarás o te indignarás por la oferta de salvación y de verdad. ¿Cómo saber? Predicador, ¿cómo saber si la salvación que Dios ofrece me pertenece? Vamos a leerlo. Son los siguientes 2 versículos de nuestro texto. Esta mañana, versículos 48 y 49 de Hechos 13. ¿Qué dice esto? Oyendo esto, los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron cuantos estaban ordenados a vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda la región, dice el texto. Les quiero ser bien honesto. Yo creo que una de las actividades más deprimentes para el cristiano serían la evangelización, la proclamación del evangelio. Sin embargo, no es así o no debería de ser así. Y la razón por la que podría ser así, deprimente, desgastante, miserable esa actividad, es si no entendemos que Dios ya tiene gente lista, esperando que nosotros llevemos esas buenas nuevas a sus oídos para que ellos respondan y en el poder del Espíritu Santo ese mensaje sea usado para traer vida a sus corazones. De no ser porque eso es verdad, yo sería de las personas más miserables al tratar de compartir el Evangelio. Porque como lo vemos y lo acabamos de ver en el punto pasado, hay una gran posibilidad del rechazo, de la hostilidad, del enojo, del orgullo de los corazones de los hombres que no se quieren someter a la verdad del mensaje. Pero gloria a Dios que Él nos dio palabras de ánimo. Él nos dijo, habrá algunos que han sido ordenados para vida eterna, como lo acabamos de leer en el texto. Y eso es algo que me motiva a compartir. Muchos juzgan a aquellos que creemos en las doctrinas bíblicas de la elección, ¿cierto? Lo juzgan como si fuera algo demoníaco. Es que eso es demoníaco. No lo es motivador. A mí me motiva saber que hay otros allá afuera
que van a escuchar y van a responder al mensaje de una forma positiva. Más bien es deprimente pensar lo contrario. La Biblia lo enseña aparte. Lo vemos en este versículo. ¿Y creyeron cuántos estaban qué? Ordenados. Cuando tú ordenas algo, estás diciendo que dejaste un proceso ya programado, como cuando un programador se mete y hace su código y después da una sentencia para que después el programa haga esto, y esto ha dejado ordenado comandos y códigos para que el programa haga lo que su creador desea, los propósitos por el cual su creador creó ese programa. Lo mismo es con la salvación de Dios. Él ha ordenado que muchos respondan al comando de arrepentimiento y creer en Jesús para venir a la fe y la esperanza de vida eterna, y se regocijen y se gocen y tengan vida en abundancia. Cuando en verdad has creído el mensaje de salvación que te acabo de predicar, vivirás una vida de gozo como la vemos en la vida de los que creyeron en versículo 48. Una vida con regocijo que glorifica la palabra de Dios y al Dios de la palabra. Una vida transformada que se nota, una vida desbordada de gozo y que difunde el mensaje que le trajo ese gozo. En versículo 49 dice que la palabra fue difundida por toda región. Cuando has creído un mensaje que te trajo tal gozo a tu vida, no te lo vas a guardar, ¿cierto? Sino que lo compartes con los demás. Es pura lógica. La verdad, cuando la creo, glorifico a Dios y comparto con gozo, como dice el tercer énfasis de mi sermón. La verdad, cuando la creo, cuando en verdad la creo, cuando es genuina, va a glorificar a Dios con mi vida y compartiré con gozo a mi prójimo. A lo que se me viene la siguiente pregunta. ¿Y tú compartes la verdad en toda región con gozo? Llamemos región a tu trabajo, llamemos región a tus vecinos, llamemos región a tus compañeros del gimnasio, a tus compañeros de escuela, a tus reuniones familiares con aquellos que aún no se han rendido al mensaje, a la verdad. Compartes del gozo que trajo Jesús a tu vida. Glorificas a Dios compartiendo el mensaje que dices que te trajo gozo. No por nada muchos no te quieren escuchar. ¿Será que acaso no ven el gozo que les proclamas? ¿No ven la pasión de una verdadera libertad, de un verdadero arrepentimiento, de un verdadero agradecimiento, de un verdadero amor, de verdadera sumisión, de verdadera devoción a Dios? ¿Será que eso es lo que los desmotiva? ¿Será que el mensaje que compartes, cuando lo compartes, si es que lo compartes, es correcto, pero tu gozo no se ve por ningún lado? ¿O eres de los que asume tener el gozo, pero la verdad es que el gozo no se te nota? Ya que el gozo es genuino, el gozo genuino de la salvación siempre se manifestará en que querramos difundir el mensaje como lo hacían estos nuevos creyentes de nuestro texto esta mañana, en toda región. Es más, me atrevo a decir esto, que si ya llevas más de un año de profesar el cristianismo, de profesar que en realidad Cristo te salvó, y no has podido compartir a nadie de este mensaje que trajo gozo a tu vida, yo pondría, y con todo amor te lo digo, yo pondría en tela de juicio esa salvación que digo poseer. Y no quiero descartar que hay unas excepciones por ahí.
No quiero descartar eso, no somos Dios para asegurar ese tipo de cosas. Pero sí pondría en tela de juicio esa convicción, esa fe, ese mensaje que digo que transformó mi vida y la transformó a tal grado que me llenó de gozo, de agradecimiento. Así que examínate si ese eres tú esta mañana. Examínate si más bien te gusta la idea de creer en el mensaje, porque eso también puede ser un engaño de Satanás. Me gusta la idea de creer en el mensaje, me gusta la idea del sentido que tiene, cómo Dios formuló su salvación. Me gusta el mensaje de forma intelectual, pero no has puesto tu fe en el Jesús del mensaje. También puede ser que te esté pasando. Si ese eres tú esta mañana, clama a Dios. Clama a Dios, pídele que te dé arrepentimiento genuino y que te revele a tu vida que has sido ordenado para vida eterna, que ya no puedes ser alguien viviendo esa vida de mentira, sino que más bien seas alguien lleno de gozo porque el mensaje ha pasado de la mente al corazón. Y que ahora el resultado de eso es proclamación en todas las regiones de tu vida, cualquiera que éstas sean. Amén. Los siguientes 3 versículos nos van a instruir en qué hacer cuando ya hemos proclamado el mensaje y cuando nuestra audiencia resiste ese mensaje. Ya hemos tenido tips de esos en textos pasados. El pasado estuvo muy fuerte, por cierto, y muchas de las veces es el que menos queremos considerar, el reprender a los opositores del mensaje. Sin embargo, hay otras variaciones de la forma en la que tenemos que responder a aquellos que se oponen al mensaje, que rechazan el mensaje, que lo consideran como basura. Vamos a leer nuevamente versículos 50 al 52. Dice, pero los judíos instigaron a las mujeres piadosas y distinguidas y a los hombres más prominentes de la ciudad y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de su comarca. Entonces estos sacudieron el polvo de sus pies contra ellos, y se fueron a Iconio. Y los discípulos estaban continuamente llenos de gozo y del Espíritu Santo. Hay un versículo de la Biblia que está bien fuerte y que me gusta mucho porque es verdad, pero está tan fuerte que a pesar de que amo a mi Dios, a pesar de que Cristo es mi Salvador, a pesar de que yo me rindo a todo lo que salga de su boca, no deja de ser fuerte. Y el versículo dice esto, es Mateo 7:6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las huellen con sus patas y volviéndose os despedacen. Iglesia, lo santo y las perlas a las que se refiere Jesús en este texto, este mensaje que es parte del Evangelio, o más bien es el Evangelio mismo, la perla de la que está hablando, este mensaje santo del que está hablando. Jesús le está pidiendo a sus seguidores, a su audiencia en el sermón del monte, que cuando este es compartido y ya ha sido compartido fielmente, pero no ha sido bien recibido, el mensaje, según la perspectiva de Jesús, tiene un origen santo y deberíamos de apreciarlo como si fuera una perla de mucho valor. Mujeres, ¿dónde guardan sus alhajas? ¿Las dejan por ahí en el sillón? No, ¿verdad? ¿Las ponen ahí a un lado de la estufa? ¿Verdad que no? Las ponen en un lugar especial, las guardan, las conservan. En un lugar donde no se les pierda, en un lugar donde los demás que puedan percibirlas sepan que tiene un valor muy importante y que por eso las guardan en un pequeño alhajero tal vez en una caja fuerte si es que tienes muchas alhajas, yo no sé.
Eso es lo que vemos que nos está pidiendo Jesús. El texto de Hechos que acabamos de leer, no vemos esa apreciación de los judíos, ¿cierto? Sino que más bien lo estaban desechando. ¿A qué punto? Al punto que instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a hombres prominentes para expulsar a Pablo y a Bernabé de la ciudad. Lo interesante de la narrativa de Lucas, iglesia, es el hecho del título que se le da a estos opositores del evangelio que fueron acarreados para echar a los ministros de la palabra, a los representantes de la verdad. Eran piadosos, distinguidos y prominentes. Si tú me preguntas a mí, yo quiero ver de esos hombres en esta iglesia, hombres piadosos, mujeres piadosas, hombres distinguidos y prominentes. Pero según la perspectiva humana, era la definición que vemos en el texto. Eran prominentes, piadosos y distinguidos según la perspectiva humana, según las tradiciones y los rituales de una religión que estaba siendo ya obsoleta y suplantada por la verdad. Era hueca. Era distinguida para los ojos de los representantes de la ley, pero no distinguida para los ojos del Dios de la verdad. Y eso sigue pasando, iglesia, aún hasta nuestros días, en muchas iglesias. Existen hombres y mujeres que se consideran prominentes, distinguidos y piadosos por el simple hecho de que llevan años metidos en esa religión. Y no necesariamente en un cristianismo bíblico sometido a la verdad. Tal vez son los que se la pasan sirviendo y sirven, pero no tienen convicciones fundamentadas en la verdad. Los que dan tal vez mucho dinero, pero no con el propósito de avanzar el evangelio, avanzar la verdad, sino con el propósito de tener influencia, de tener voz y voto dentro de esa comunidad. O tal vez son aún aquellos que son miembros plantadores, aquellos que son miembros fundadores de esa iglesia que inició, que se sienten distinguidos y prominentes. Tristemente es así, iglesia, como se mide la piedad en muchas iglesias de nuestros días. De la misma forma en que lo vemos en nuestro texto esta mañana. Lo único que se necesita, iglesia, en este tipo de membresías donde las cosas están así, es que se levante un pequeño puñado de hombres fieles a proclamar la verdad, para que veas cómo toda la piedad de esas personas que dicen profesar se convierte en impiedad, se convierte en oposición, en contradicción, en blasfemia. Porque su versión de la verdad no es la versión de la verdad de la palabra de Dios. Y eso sigue pasando, iglesia, hasta nuestros días. Cuando esto sucede, hay momentos, sí, de refrenar, de poner un frente común, de reprender, como lo vimos la semana pasada, que era reprendido Bar Jesús por Pablo, aún maldecido, dejándolo ciego. Pero también hay momentos para ser retirada. También hay momentos para dejarlos que Dios trate con ellos. Recuerdo un predicador que me gusta mucho, tal vez lo conoces, se llama Steve Lawson. Es uno de mis predicadores favoritos. Es un académico muy preparado para presentar con claridad la palabra de Dios. Y a mí me sorprendió una vez escuchando uno de sus mensajes que él decía que en su pasado fue echado de su iglesia. Él era uno de los pastores y su iglesia lo echó. Y yo cuando escuché eso yo no podía creer. Yo era, ¿cómo que tu iglesia te echó? ¿Cómo que tu iglesia te desperdició?
con los dones que Dios te ha dado para comunicar la verdad de Dios. ¿Cómo puede ser eso posible? Pues sí, puede ser posible, iglesia. Cuando la iglesia tiene valor más por otras cosas, da valor más a otras cosas, a otros temas, que a la centralidad del Evangelio y la palabra de Dios. Ahora, obviamente, él pastorea otra iglesia y sigue bendiciendo al pueblo de Dios con el ministerio que se le confió. En versículo 21 vemos cómo es que los discípulos obedecían las palabras de Jesús sobre lo que tenía que hacer cuando el tesoro de la salvación que viene por la fe en Jesús es rechazado. Dice, entonces estos, hablando de Pablo y de Bernabé, sacudieron el polvo de sus pies contra ellos y se fueron a Iconio. Iglesia, esta práctica lo que simboliza era juicio sobre los habitantes de esa región. Similar a lo que pasaba en el Antiguo Testamento, ¿recuerdas? El pueblo de Israel era usado por Dios como un instrumento de juicio para las naciones. ¿Cómo les pedía atacar a sus habitantes? Les pedía matar a sus gobernantes, les pedía juntar todas sus posesiones y quemarlas, destruirlas y no traer ellos nada. El mensaje era este. Dios no quería que nada de lo que representaba a esa nación y sus tradiciones y su inmoralidad y su maldad y su oposición fuera algo que les recordara a los judíos caer en las mismas. Y es en ese mismo sentir que los discípulos estaban sacudiendo el polvo de sus pies para ni siquiera llevarse el polvo en sus sandalias de ese lugar que no consideraba el mensaje más santo como no digno de ser escuchado. La verdad, cuando la poseo, debo valorarla, iglesia, no entregarla a los cerdos, no rogar por ella. Sí, roguemos porque se arrepientan por un tiempo, pero después seamos sabios y pidamos dirección a Dios para saber cuándo hay que hacer retirada. Debo valorar y por eso predico. Pero parte de ese valorar que le doy a este mensaje es que se la quito a los cerdos cuando estos la quieren tratar como basura y no como el más grande de los tesoros, no como el mensaje más santo y sublime, no como la perla de más valor, sino como cualquier otro mensaje. Me atrevo a decir, iglesia, que el 80% de las iglesias protestantes en nuestros días han caído en esa maldición. El evangelio ha sido removido de sus púlpitos porque lo que buscan no es la verdad que incomoda y trae vida, sino la mentira que apapacha y me hace sentir más espiritual que los demás. La verdad siempre tendrá dos respuestas, iglesia, por parte de los corazones de los hombres. Esta siempre o ablandará tu corazón o endurecerá tu corazón. Cuando sucede la primera, el resultado final siempre será la conclusión expresada en versículo 52, que dice que los discípulos estaban continuamente llenos de gozo y del Espíritu Santo. Cuando ésta endurece los corazones, veremos en las personas ya sea una neutralidad pasiva, rebelde en contra de aquellos que proclamamos la verdad, o una oposición proactiva y celosa, impulsada por la carne y no por el Espíritu de Dios. Los corazones redimidos, iglesia, siempre van a asimilar la verdad como la muestra más grande de amor que una persona te puede dar. Los corazones sin redención siempre se sentirán heridos por la verdad y en orgullo la van a rechazar. Vamos a orar. Vamos a orar, iglesia, para que la verdad que profesamos produzca gozo en nuestros corazones, para que glorifiquemos a Dios con nuestras vidas y no que produzca celo y oposición. También vamos a orar para que si tu caso es que te incomoda la verdad,
Que Dios te dé la gracia que viene de lo alto para entender y responder a ella según la voluntad de Dios, para que tengas vida y tú también glorifiques a Dios junto con los que ya hemos confiado. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu verdad, gracias porque hoy nos convence tu palabra de la necesidad de proclamar la verdad, la necesidad de tener convicciones firmes y centradas en tu palabra, centradas en la verdad, centradas en el Evangelio, centradas en las cosas que son de primera importancia. Perdónanos, Señor, cuando no hemos sido fieles en estar firmes y comprometidos con la verdad. Perdónanos cuando hemos sido hipócritas de proclamar una verdad que no demuestra el gozo de nuestros corazones, o cuando ni siquiera hemos tenido el anhelo y deseo de proclamarla. Transforma nuestros corazones, Padre. Transforma los corazones de aquellos que han sido ordenados para vida eterna. Aquellos que han reconocido la necesidad de este mensaje que es nuestro más grande tesoro. Guíanos, Señor, en tu verdad. Tu palabra es verdad. Humíllanos y en el poder de tu Espíritu transforma nuestros corazones para ser siervos fieles tuyos, listos para ser usados para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén.